hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos, amén. Un gusto verlos a todos aquí. Amén. Y vamos a empezar, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración de inicio. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Primeramente, Padre, porque nos has dado un día más de vida, porque tu misericordia se ha extendido, Señor, un día más con nosotros. Nos permites estar aquí reunidos en tu casa, Señor, y en esta mañana, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí en este lugar, que sea tu Espíritu Santo que fluya, Señor, en este devocional, que seas tú que ponga las palabras necesarias en mi boca, Señor, que no sea yo, quita toda palabra vana, para que realmente pueda ser un mensaje de parte tuya. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, para que esta palabra la podamos tomar en práctica y no solo se quede, Señor, en una plática más, Señor, sino que realmente aprendamos a escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Y bueno, si gustan tomar asiento, este devocional yo lo titulé La importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente escuchamos la voz de Dios, hermanos? Y bueno, para entender un poquito más este mensaje, vamos a tomar como versículo base, si gustan acompañarme, en Primera de Samuel 15:30. Y dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este versículo, como contexto, es cuando el rey Saúl le dice al profeta Samuel que él estaba consciente que había pecado, pero que lo honrara delante de Dios, ya que él había desobedecido. Si recordamos un poco en la historia, el profeta Samuel le dio la indicación por parte de Dios que tenía que destruir al pueblo de los amalecitas, que tenía que matar al rey Agar y que tenía que terminar con todo el ganado. Sin embargo, el rey Saúl decidió quedarse con el mejor ganado y decidió dejar con vida al rey Agar. Por eso aquí ya vemos la desobediencia de Dios. Para hacer un pequeño paréntesis, para poder entender más en el mensaje, pecado es cualquier pensamiento, acción o actitud que viola la ley de Dios y que se rebela en contra de su voluntad. Y aquí vemos que el rey Saúl había violado esa ley, que había actuado en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, no era la primera vez que el rey Saúl ya había pecado, ¿verdad? Ya anteriormente había pecado. Y eso también lo podemos ver cuando se iban a enfrentar a los filisteos. El rey Saúl había recibido la indicación por parte del profeta Samuel que tenía que esperar 7 días a que él llegara y que fuera el profeta Samuel que ofreciera ese holocausto. Sin embargo, el rey Saúl, en su desesperación, empezó a escuchar a sus mismos soldados que decían: ¿a qué hora, cuándo va a llegar el profeta Samuel? Nos van a matar. Y empezó a entrar la desesperación. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Empezó a escuchar a los soldados, empezó a ser impaciente. Y esa impaciencia, ¿qué lo llevó, hermanos? A volver a pecar. ¿Por qué? Porque el rey Saúl, otra vez, por decisión propia, él tomó los holocaustos y los ofreció a Dios. En cuanto llegó el profeta Samuel, se molestó y le dijo que él no tenía que haber hecho eso y que le iba a quitar el reinado Dios, porque ya no era una, ya no eran dos, ya eran varias veces que él había pecado. Entonces aquí vemos que el rey Saúl ya estaba completamente gobernado por el pecado y él ya no estaba escuchando la voz de Dios. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también en la ley, pues el pecado es la infracción de ley y es un acto de desobediencia consciente o inconscientemente. Y aquí vemos que el rey Saúl ya había pecado, él estaba consciente de su pecado, pero no había arrepentimiento. Y es algo que el día de hoy el Señor quiere hablar en nuestra vida, que cuántas veces nosotros
pecado, pero realmente hay un arrepentimiento real. ¿Realmente estamos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Realmente se lo entregamos a Dios? Aquí vemos en la historia del rey Saúl que él ya no estaba escuchando la voz de Dios, que el ego, el orgullo y la soberbia lo estaba envolviendo y estaba tomando decisiones que iban en contra de la voluntad de Dios. Para entender un poco más este mensaje, vamos a regresar y nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, y dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posición más preciada. Y en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que les acercaban. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. ¿Qué vemos en estos versículos? Que Dios había visto un corazón humilde, un corazón honesto, que vio en el rey Saúl que realmente había esa comunión con él. Por eso lo eligió. ¿Ustedes creen que Dios eligió al rey Saúl nada más porque sí? No, hermanos. Él conocía el corazón en ese momento del rey Saúl, y es el mismo corazón que Dios conoce en cada uno de nosotros. Por eso están aquí, por eso tienen ese llamado, ese ministerio, porque Dios ha visto sus corazones, hermanos. Pero este mensaje va más allá de qué le pasó a Saúl y lo que Dios nos quiere hablar para que no cometamos los mismos errores que Saúl. ¿Qué fue lo que pasó en Saúl? Que el ego, la soberbia, el creerse mejor que Dios, hermanos, porque llegó un punto en el que creía que sus decisiones eran mejor que las de Dios, que lo que él decía era mejor porque él era el rey. Pero ya no había esa comunión con Dios, ya no había esa intimidad con Dios. Pero lo más importante es que él realmente ya no escuchaba la voz de Dios. Entonces, ¿qué hizo que sucediera todo esto? Que lo fue envolviendo el pecado y se empezó a alejar de Dios. Empezó a ver por él, por su bienestar, por quedar bien delante de su pueblo. Y es algo que tenemos que tener cuidado, hermanos. No quedar bien con nuestros hermanos, pero ¿dónde está la relación con Dios? Que lo que hacemos en secreto realmente sea lo que Dios quiere para nuestra vida. A mí, ¿de qué me sirve llegar aquí a la iglesia y mostrar mi cara bonita y decir, no, es que yo tengo una intimidad con Dios, y decirles que Dios los bendiga y dar un buen testimonio, pero si en mi casa es todo lo contrario? No dejemos que el pecado empiece a gobernar en nuestra vida. No perdamos esa intimidad con Dios, porque al perder la intimidad ya no escuchamos su voz y empezamos a actuar desde nuestra carne, desde nuestros pensamientos, y no dejamos que Dios sobre nuestra vida. Amén, hermanos. Y bueno, en Primera de Samuel capítulo 15, versículos 24 y 29 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y éste le rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo he dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él es el que da la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí volvemos a ver que el rey Saúl estaba consciente de su pecado, pero no estaba con un arrepentimiento real. Él seguía poniéndose en primer lugar, él quería quedar bien ante su pueblo. No había un corazón dispuesto al arrepentimiento. Y en estos mismos versículos hay una palabra clave que Samuel está diciendo al rey Saúl. Al momento de que él rasga el manto del rey Saúl, le está diciendo que en ese momento Dios le está diciendo que ya le quitó todo reino.
¿Por qué? Porque las vestiduras de un profeta o de un rey representan la autoridad, estatus, y al romperlas significa la ruptura y toda relación con él. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de misericordia, un Dios amoroso que perdona, no lo hizo con el rey Saúl? ¿Por qué fue tan duro con él? Pero la diferencia, hermanos, es que Saúl no quería reconocer su pecado. En Saúl no había un arrepentimiento real, y Dios sabía que no había un arrepentimiento real, que él solamente quería estar bien delante de su pueblo y que su familia, que todos vieran que era un rey presente. Pero ya no había un hombre temeroso de Dios, ya no había un arrepentimiento real. Y nos tiene que quedar claro algo, hermanos: Dios no castiga. Eso es consecuencia del pecado de Saúl. Y lo que muchas veces a nosotros nos pasa no es que Dios no escuche nuestras oraciones, no es que Dios nos castigue, es que muchas veces son nuestras consecuencias de nuestros pecados. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios, por eso es importante tener esa intimidad a diario con Él, pero sobre todo aprender a esperar en Él, porque sus tiempos no son nuestros tiempos, y en nuestra desesperación podemos actuar o podemos pensar en contra de la voluntad de Dios, y por eso muchas veces sentimos que estamos solos, pero no es eso, es que realmente no aprendimos a escuchar la voz de Dios. Si me acompañan en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el Señor nos confirma que sí nos perdona. Aquí el Señor nos confirma que Él es justo y que Él es fiel para perdonar. Pero si realmente lo confesamos, si realmente nos doblegamos, si realmente dejamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, more en nosotros, y que realmente queramos cambiar, que realmente haya esa disposición por parte de nosotros. En ese momento, el rey Saúl estaba gobernado por el orgullo, el ego, la soberbia y el temor de lo que el pueblo pensara de él. Él no quería arrepentirse de corazón. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros cometemos algún pecado, cuando nosotros creemos que hay soberbia en nuestro corazón, que hay orgullo, que hay estrés, cualquier situación que estemos pasando, que en ese momento aprendamos a entregárselo a Dios, que no dejemos que esa emoción negativa se vaya escalando al grado que empecemos a pecar, hermanos, al grado que nos empecemos a alejar de Dios. La historia de Saúl, hermanos, es muy fuerte, de cómo pasó de ser el ungido de Dios a ser rechazado por el mismo Dios, hermanos. No cometamos ese mismo error. Ese ministerio, esos dones que Dios nos ha dado en nuestra vida personal, en cada área, sea trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en cada área, hermanos, reconozcamos si hay orgullo, si hay soberbia, si hay rencores, y aprendámonos a poner a cuentas con Dios y a entregarle ese sentimiento. Pero aparte, hermanos, el tener esa comunión diaria con Dios, el tener esa intimidad, el decirle: Señor, yo no puedo, esto me está rebasando, te lo entrego y sigue tú fluyendo en mi vida. Ya lo vimos anteriormente, si lo confesamos, Él es fiel, Él es justo y Él nos perdona y nos limpia, hermanos. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos que confesar, pero sobre todo escuchar la voz de Dios y creer que su tiempo es perfecto, que no es el tiempo de nosotros, y que la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es mejor que lo que nosotros creemos que es lo mejor, porque recordemos que nuestro entendimiento está limitado comparado al poder de Dios y a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Los errores que marcaron al rey Saúl fue rebeldía, impaciencia, soberbia, el no pedir la dirección de Dios, el no respetar a Dios, sus leyes, sus mandamientos, y las decisiones que él tomaba no las aprobaba Dios. No seamos impacientes, hermanos, aprendamos a esperar en el Señor.
de Saúl no nació de un corazón arrepentido, sino el miedo de perder la reputación, el poder político frente al pueblo. Dios escudriña nuestro corazón y claro que hay frutos de arrepentimiento cuando realmente es de corazón, hermano. Como conclusión, aprendamos a buscar en Dios, aprendamos a tener esa relación, esa intimidad con Él. No dejemos que el orgullo, que la soberbia nos envuelva y que poco a poco nos empecemos a alejar de Él. Es verdad que muchas veces pasamos situaciones difíciles, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo si realmente es una prueba o son las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces no es fácil el darte cuenta que muchas de las cosas que a veces pasamos no es porque Dios lo permita, porque sí, sino porque es una consecuencia de nuestro pecado. Es algo que era necesario que pasara, pero dentro de eso la misericordia de Dios es tan buena y es tan grande que Él nos sostiene y que Él nos lleva de la mano. Y que cuando realmente nosotros nos ponemos a cuentas con Él, que realmente ve un corazón arrepentido, Él nos limpia. Y debemos entender eso, hermanos. Muchas veces fallamos una y otra vez, y creemos que Dios ya no nos va a perdonar, pero si Dios es un Dios poderoso, claro que Él conoce nuestro corazón y sabe cuando realmente lo buscamos de corazón. Él sabe cuando realmente queremos cambiar. No pasemos lo que pasó el rey Saúl, porque si fue escogido fue porque vio en él un corazón dispuesto, porque vio un corazón humilde, porque había esa comunión con Dios. Pero desafortunadamente el reinado lo empezó a cambiar, lo empezó a transformar. Se empezó a preocupar por lo que el pueblo decía de él y ya no había esa comunión con Dios, al grado que él llegó a pensar que sus decisiones, que sus pensamientos eran mejor que lo que Dios quería que él hiciera. No cometamos ese error, hermanos, aprendamos a esperar. Yo le digo mucho a mis hijas, Dios no es un mago. Las cosas no van a cambiar de un día para otro. Si no ha llegado, si no es el tiempo, es porque hay algo en nosotros que no hemos cambiado, que no hemos transformado. Y si Dios lo sigue permitiendo es porque todavía tenemos que cambiar esa área de nuestra vida. Aprendamos a esperar en Dios, aprendamos a escuchar su voz y lo que Él quiere para nosotros. Y así pasen meses, así pase un año, pues entonces pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que está deteniendo, qué es lo que nos está deteniendo, que no nos está dejando avanzar, que hay algo ahí que no hemos soltado, que hay algo ahí que realmente no hemos entregado de corazón. Hermanos, en esta mañana yo los invito a que no pierdan esa intimidad con Dios, que aprendan a escuchar su voz, que aprendan a discernir cuando es Él quien nos está diciendo, espera en mí. Aprendamos a discernir cuando Él diga, es el momento, y no nos impacientemos como lo hizo el rey Saúl. Amén, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias, amado Rey, por esta hermosa mañana, por esta palabra, Señor, porque sabemos, Padre, que nos has confrontado a cada uno de nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, ha llegado a nuestro corazón y nos has quebrantado, Padre, porque sabemos